Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas y buenas tardes, doctor Moreno, gracias por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, entonces bienvenidos a la plataforma de Mis Respuestas de Fertilidad. Esta plataforma es una iniciativa de la Sociedad Europea de Fertilidad que tiene por misión apoyar, crear conciencia y educar a los pacientes que tienen que pasar por la reproducción asistida para cumplir su sueño de ser padres, ¿no? Y para esto, pues invitamos a los mejores expertos de fertilidad para daros toda la información necesaria para pues, tomar las decisiones que se plantean, ¿no? Y conocer las opciones. Entonces, yo soy Stéphanie Toulemont, soy coach en fertilidad, es decir, que propongo un apoyo emocional a todas las personas que están en este proceso de ser padre. Hoy vamos a abordar el tema de los embriones mosaico, que es un tema apasionante. Entonces, vamos a ver qué son y si deberíamos considerar transferirlos o no. Y para esto hemos invitado entonces al doctor Juan Manuel Moreno, que es el director del laboratorio de UR Vista Hermosa. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Cómo va a ser este webinar? Primero, pues el doctor Moreno os va a explicar un poquito todo lo que hay que saber sobre este tema de embriones mosaico. Durante la charla podréis escribir en el chat abajo a la derecha todas vuestras preguntas. Sobre todo, no dudéis en hacer todas las preguntas que queráis. No hay pregunta tonta, no hay, o sea, todo es útil. Cualquier cosa que os pueda ayudar a entender mejor, pues lo ponéis en el chat abajo y al final de la presentación, pues tomaremos un momento para contestar a estas preguntas. También quería deciros que el webinar queda grabado. En cualquier momento vuestro anonimato está respetado, pero el webinar queda grabado para luego poder colgarlo en la plataforma y que las personas que no se hayan podido conectar esta tarde pues puedan ver el replay del webinar. Y eso gracias a la plataforma de ClickMeeting. Entonces, dicho esto, yo os voy a dejar con el doctor Moreno. Voy a pasar la presentación y, sobre todo, no dudéis en hacer todas las preguntas en el chat durante la presentación. Voy a apagar el micrófono y la cámara, pero sigo aquí, ¿vale? Muchísimas gracias, Alexandra. Buenas tardes a todos. Pues, como bien ha dicho Alexandra, voy a hablar de forma muy sencilla lo que son los embriones mosaico y que aparecen en los ciclos de PGTA. Antes que nada, es importante abordarlo desde el punto de vista de qué es el PGTA. Bueno, pues el PGTA es el test genético preimplantacional de aneuploidías, que es una técnica diagnóstica que permite seleccionar aquellos embriones libres de una determinada alteración cromosómica antes de ser transferidos al útero. El proceso se realiza haciendo un pequeño orificio en el embrión en el estadio de blastocisto para extraer varias células de su interior y analizarlas. ¿En qué tipo de pacientes está indicado hacer un PGTA? Pues básicamente en mujeres de edad materna avanzada. En pacientes de edad materna avanzada, a partir de los 38 años, el proceso de envejecimiento favorece el aumento de alteraciones cromosómicas en el ovocito, lo que origina un menor número de embriones sanos para poder transferir. ¿Cuándo también está indicado realizar un PGTA? Pues en abortos de repetición. Cuando una paciente ha tenido 2 abortos previos, cualquiera que sea su edad, debe considerarse el PGTA como técnica diagnóstica de rutina en intentos posteriores, ya que la gran mayoría de los embriones pueden ser cromosómicamente anormales. Y otro factor, y el tercero y no menos importante,
el factor masculino severo. Antes tenía aquí un vídeo para que vierais cómo se mueven los espermatozoides en el microscopio, pero no se ha podido visualizar. Pero bueno, simplemente la frecuencia de espermatozoides aneuploides es mayor en casos de baja concentración espermática en el eyaculado, cuando hay una mala movilidad y o baja morfología normal, con lo cual debemos asegurar que los embriones generados con este tipo de sémenes sean cromosómicamente normales para ser transferidos. Bueno, estas son las 3 indicaciones de cuando tenemos indicado un PGTA. Bien, imaginemos que en la consulta le hemos indicado un PGTA a una pareja, ¿vale? A ver. Vale, correcto. Extraemos, bueno, estimulamos los ovarios, extraemos los óvulos y los fecundamos hasta obtener durante 5 o 6 días el cultivo de esos embriones, hasta obtener los embriones en el estadio de blastocisto, que lo veis aquí, ¿veis? Aquí veis un ovocito, tal y cual se rescata tras la punción ovárica. Microinyectamos los ovocitos y aquí aparecen los cigotos, que se ven 2 circulitos aquí en el centro, una la carga genética masculina que aporta el espermatozoide y otra la carga genética femenina que aporta el ovocito. Bueno, posteriormente eso, tras las 17 y 19 horas, empieza a dividirse el embrión en 2, 4, 8. Esto es un embrión en día 3 de cultivo, ¿vale? Día 4, que es cuando el embrión ya, todas sus células se fusionan, pierde la aptitopotencia el embrión y empieza a especializarse, ¿vale? Y en día 5 y en día 6 es cuando ya aparece la cavidad blastocélica y podemos considerar que es un embrión competente para la implantación y es un embrión de alta calidad morfológica con altas probabilidades de implantación, ¿vale? Pues una vez que tenemos estos blastocistos, el siguiente paso pues es hacer una biopsia embrionaria. Aquí tenía también un vídeo muy bonito que es para que vierais cómo le hacemos el agujero al embrión. ¿Y en qué consiste? ¿Veis aquí un circulito, verdad? Este es un punto de luz que es el láser, ¿vale? Pues hay que trasladar con esta pipeta el embrión hacia aquí y cuando tenemos el haz del pulso del láser aquí en esta zona, que es la membrana, le damos un pulso y entonces se rompe la membrana. En ese momento, aquí abajo tenemos una pipeta. No se puede observar porque no tenemos el vídeo, pero aquí tenemos una pipeta y entonces por el orificio entraríamos con la pipeta, aspiraríamos células del trofoctodermo, aproximadamente entre 5 y 10, que llevaríamos a analizar y esos embriones se congelarían individualmente hasta obtener un resultado, ¿vale? Bien, esos embriones están congelados y los llevamos a analizar y nos vamos a encontrar un informe genético en el cual nos vamos a encontrar embriones euploides. ¿Qué son los embriones euploides? Pues son aquellos embriones cromosómicamente normales y por consiguiente son aptos para ser transferidos y se mantendrán congelados hasta el momento de la transferencia. También podemos encontrarnos embriones aneuploides. Los embriones aneuploides son los que son cromosómicamente alterados, es decir, no van a implantar o van a dar lugar a abortos, por consiguiente serán descartados ya que no son aptos para ser transferidos. Y por último nos vamos a encontrar el embrión mosaico, que es el título de nuestra charla, ¿vale? Quería hacer una introducción para saber cómo llegamos a obtener embriones mosaico y es a través de un diagnóstico genético preimplantacional y de un informe posterior en el que el genetista nos dice que tenemos embriones mosaico. Si hay embriones euploides o aneuploides lo tenemos claro. Los aneuploides se pueden transferir perfectamente, ¿vale? Con unas altas posibilidades de implantación. Los aneuploides evidentemente hay que descartarlos. ¿Por qué? Porque nunca van a implantar o si implantan van a generar un aborto. Y después tenemos los embriones mosaico. ¿Y qué significa que tengamos embriones mosaico? Pues son aquellos que tienen una mezcla de células genéticamente normales y anormales y que pueden ser considerados aptos para la transferencia en determinados casos. Hay aproximadamente un 10% de embriones analizados que son considerados
euploides, mosaicos, perdón. O sea que es un alto porcentaje de embriones que finalmente se biopsian y que el resultado nos sale que son mosaicos. Bueno, pues algunos de ellos, dependiendo del porcentaje que tengamos genéticamente de células normales o anormales, pues pueden ser considerados o no para la transferencia. Bien, mosaicos de bajo grado. Ya hemos dicho que nos sale un 10% de embriones mosaicos. Bien, ¿qué son los mosaicos de bajo grado? Bueno, los embriones mosaico de bajo grado significa que hasta el 50% de células son aneuploides, ¿vale? Tienen un resultado de implantación aborto similares a los embriones euploides y por tanto pueden ser tenidos en cuenta de cara a su transferencia si no se dispone de otros embriones euploides, ¿vale? Embriones mosaicos de bajo grado son los que tienen menos del 50% de sus células aneuploides, ¿vale? Entonces, se considera que se puede disponer de estos embriones mosaico de bajo grado para poderlos transferir en el caso que no tengamos euploides. ¿Y qué son embriones mosaico de alto grado? Pues son los que tienen más del 50% de células aneuploides. Tienen una menor tasa de implantación y una mayor tasa de aborto, por lo que únicamente deben considerarse para su transferencia para uso propio de manera excepcional, previo informe justificado del equipo biomédico y reforzando la información a la pareja o paciente de los riesgos potenciales. Bien, cuando el equipo médico, apoyado por el informe genético, desaconseje la transferencia de mosaicos de alto grado, deberá informar a los pacientes de que no pueden usarse por ausencia de condiciones mínimas de viabilidad y también con el fin de evitar el riesgo de un nacido vivo con enfermedad o discapacidad grave. Las normativas internacionales recomiendan ofrecer consejo genético y diagnóstico prenatal para cualquier transferencia de embriones a los que se le ha realizado diagnóstico genético preimplantacional. En el caso de gestación tras transferencia de embriones mosaico, es recomendable un seguimiento ecográfico y diagnóstico prenatal según el criterio del equipo biomédico. Por otro lado, nuestra ley de reproducción asistida, la ley de reproducción asistida española, impide realizar los tratamientos cuando exista un riesgo grave para la salud de la mujer o de la posible descendencia, lo que en principio no debe producirse cuando se trata de embriones mosaico de bajo grado. Ojo. Y hay que tener en cuenta que los resultados clínicos y el riesgo asociado a la transferencia de un embrión mosaico varía según la proporción de células euploides y aneuploides presentes en el embrión, del tipo de mosaicismo detectado y de los cromosomas implicados. Por tanto, es necesario que las pacientes que aceptan transferirse embriones mosaico sean conscientes del mayor riesgo de complicaciones y por ello, si se quedan embarazadas, deben seguir recomendaciones de control y seguimiento más exhaustivo. Entonces, a la pregunta, ¿deberías considerar transferir los embriones mosaico? Desde nuestro punto de vista, en el grupo UR, tenemos muy claro que llevar a cabo la transferencia de los embriones mosaico en función de la evidencia científica de este momento y de las guías de las sociedades científicas que se van actualizando en base a los artículos que se van publicando, nosotros sí consideramos la transferencia de embriones mosaico de bajo grado, ya que tienen resultados de implantación y aborto similares a los embriones euploides y, por tanto, pueden ser tenidos en cuenta de cara a su transferencia si no se dispone de otros embriones euploides. Aún así, a pesar de los estudios realizados en los embriones, no es posible garantizar el éxito de los tratamientos ni la ausencia de complicaciones en los recién nacidos, ya que las pruebas genéticas permiten solamente disminuir la frecuencia de su aparición en algunos casos.
Y muchas gracias. En muy breve he querido deciros un poco en qué consisten los embriones mosaico, cómo se llega a conseguir esos embriones mosaico a través del ciclo de PGTA y nosotros, respaldados siempre por la sociedad científica, por la Ley de Reproducción Asistida Española y por todos los resultados científicos de la bibliografía existente, nosotros consideramos que aquellos embriones de bajo grado se pueden transferir sin ningún problema. De hecho, en la bibliografía no hay de momento reportado ningún caso que una transferencia de un embrión mosaico haya generado ningún problema posterior de recién nacido vivo que no sea sano. Y bueno, ahora veo que aquí hay muchas preguntas que estáis haciéndome, que yo no sé si en este caso Alexandra se va a conectar y vamos a poder comentarlo todo esto tranquilamente. Sí, 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 sí. Hola, gracias, gracias por la presentación. Ha sido breve, pero lo que quería es que fuese muy clara, concisa y práctica para que los pacientes tuviesen muy claro lo que es un embrión mosaico, qué tipo de mosaico hay y en función de qué tipo de mosaico hay, porque hacemos un diagnóstico muy individualizado, poder no orientar a los pacientes para si nosotros podríamos transferir esos embriones o no. Evidentemente, al final está la paciente la que toma su decisión o la pareja la que toma su decisión, pero nuestra política es poder transferir esos embriones porque no hay ningún riesgo, por lo menos hasta la fecha, científicamente en ninguna bibliografía que nos pueda indicar lo contrario. Vale, y ya estás contestando a una de las preguntas, ¿no? De, al final, ¿cuál es el riesgo más importante de transferir un embrión mosaico? Si es que no implante, que haya un aborto o que nazca un niño con una enfermedad genética. Lo que estás diciendo es que el riesgo de nacimiento de un bebé enfermo casi no existe, ¿no? Exactamente, y además tienen los mismos resultados de implantación y aborto a los embriones euploides. Esto es lo que tiene reportada la bibliografía actualmente, ¿eh? Que tienen las mismas tasas de éxito de un las embrión mismas tasas de mosaico. éxito Vale. y la misma tasa de aborto a los embriones euploides. Exactamente las mismas. Vale. Evidentemente, si tenemos euploides, lo primero que hay que hacer son transferir los embriones euploides. Los aneuploides, evidentemente, hay que descartarlos de entrada. Y después los mosaicos se tienen que considerar. Nosotros siempre a los pacientes les decimos, mira, si tienes 5 embriones y tienes 2 embriones euploides, 2 aneuploides, eso lo descartamos y el mosaico lo mantenemos congelado. ¿Por qué? Porque vamos a ir haciendo transferencia de embriones euploides. En el momento que tengamos un embrión mosaico de bajo grado, que es lo único que nos queda, ya tomamos la decisión, pero lo vamos a tener manteniendo congelado, porque no sabemos si nos va a servir, porque claro, cuando uno tiene 2 euploides dice, pues lo quiero descartar, pero es que puede ser que transfiriendo esos 2 euploides por las circunstancias que sean, porque esto es medicina, esto no es matemáticas, puede ser que esos embriones euploides por lo que sea, pues no implanten. Entonces, podemos tener un embrión muy valioso ahí sin saberlo anteriormente. Sí. Sí, está claro, está claro. De todas formas, cuando dices un embrión euploide tampoco tiene 100% de células euploides, ¿o sí? A ver, nosotros lo que hacemos al final es recoger entre 5 y 10 células de un embrión en estadio de blastocisto. Un blastocisto tiene más de 200 células. Y además estamos cogiendo células del trofoectodermo, no de la masa celular interna que va a dar lugar al embrión. ¿Por qué? Porque si yo toco las células de la masa celular interna que va a dar propiamente al embrión, me estoy cargando el embrión. Entonces, yo tengo que asociar lo que yo analizo de las células del trofoectodermo, que es la que va a dar a la placenta y todo eso, yo lo tengo que asociar a lo que tengo en el propio embrión. Porque directamente al embrión no puedo ir porque si no me lo cargaría, lo mataría. Entonces es una técnica indirecta, pero es una técnica indirecta, pero con altas probabilidades de que tengamos un embrión euploide si lo que tenemos es analizando células
euploide del trofectodermo. Y esta es una de las preguntas también que había, ¿no? ¿Cuál es la exactitud del PGTA? Si pueden existir falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Al ser no células del embrión, pero de la capa externa, ¿no? Que da la placenta, ¿es Sí. posible que se identifique un embrión como euploide y que al final no lo sea? ¿Hay un riesgo? Es raro, pero podría darse el caso, porque estamos hablando de una técnica indirecta, ¿vale? Sí. Antes, hace unos años, cuando solamente cogíamos una célula del embrión en día 3 de cultivo, solamente teníamos una célula de las 8 del embrión. Aquí estamos ya cogiendo alrededor de un 17% de células del embrión. Entonces, si tenemos unas 10 células que son todas euploides, ya tendríamos que tener muy mala suerte para que el embrión lo tuviésemos aneuploide, ¿vale? Entonces, pero vuelvo a repetir, esto no son matemáticas y estamos haciendo un diagnóstico indirecto, pero es que no hay una técnica distinta ni mejor que esta para poder determinar la euploidía de un embrión. Vale. Aquí tenemos preguntas. Tengo 29 años, endometriosis profunda, 5 embriones, 2 analizados y resultado una euploide y un mosaico bajo grado. Ajá. Muchas dudas para embarazos posteriores. No hay pregunta, pero me imagino que la pregunta es ¿qué opina? Bueno, ¿qué opino? Pues yo, lo que he comentado antes, para mí los dos me sirven. Muchas dudas para embarazos posteriores. Pues bueno, yo lo primero que haría es transferir el embrión euploide. Si tengo la suerte de que me quedo embarazada y que doy lugar a un niño sano, al final yo puedo decir, ¿me la quiero jugar con un mosaico de bajo grado? ¿Sí o no? ¿Quiero darle un hermanito a mi hijo? ¿Sí o no? Entonces ya estamos posteriormente decidiendo qué hacer con ese embrión. ¿Vale? Pero yo de entrada no lo destruiría. No lo destruiría porque para mí yo creo que es muy valioso ese embrión. A tiempo estamos de tirarlo o de desecharlo. A mí me sirve ahora mismo esto. Vale. Y no hay muchas dudas. Lo que sería muchas dudas es decir, tengo un embrión, 2 embriones analizados, uno aneuploide y uno de bajo grado. Uf, el aneuploide hay que descartarlo. Tenemos que jugárnosla a uno de bajo grado. Que uno de bajo grado sabemos que tiene la misma tasa de implantación y la misma tasa de aborto. Y no se ha reportado ningún caso en la bibliografía científica que vaya a dar problemas posteriores. Pero al final estamos transfiriendo un embrión mosaico de bajo grado, pero un embrión mosaico. Y también hay que saber ese embrión mosaico qué cromosomas están implicados, porque no todos los cromosomas es lo mismo. Para mí un 1, un 2, un 3 no es relevante. Para un 18, un 21, que es un síndrome de Down, ya la cosa ya puede cambiar. ¿Vale? Pero va a depender un poco también del bajo grado, dependiendo del cromosoma que esté implicado. Claro. Pero yo, en este caso, 29 años, una edad maravillosa, ¿vale? 5 embriones, hay 2 analizados, uno euploide y uno mosaico. Si te quedas embarazado con el euploide, perfecto. El siguiente, si no te lo quieres transferir porque me he quedado embarazada, lo desechas. Y después, como tienes 29 años, oye, por dentro de 2 o 3 años te vuelves a hacer otro PGTA, que no pasa nada. ¿Vale? O si quieres darle un hermanito y jugártela con un embrión de bajo grado, que ojo, cuando digo jugártela, no es a una carta sola, es jugártela con muchas probabilidades de que vaya todo bien. Eso ya depende de ella o de su pareja. Vale. Es verdad que la endometriosis, ¿no? Hemos hablado de edad materna avanzada o de fallos de implantación o abortos. Endometriosis también es, o sea, profunda así, es una indicación para hacer el PGTA, ¿no? En principio no. Es edad materna avanzada, que no es el caso. Aborto de repetición, que parece ser que no es el caso. Puede ser por baja calidad espermática. Podría ser por baja calidad espermática. Vale. Pero endometriosis no da más malformaciones genéticas, ¿no? O sea, cuesta tener embriones, pero no... No tiene por qué. No está dentro de una indicación. Vale. Ahora, si se lo ha hecho, fijar, os habéis dado cuenta, hay 2 analizados, uno euploide y uno de bajo grado, con lo cual, para mí, personalmente, los 2 son euploides. Vale. Con una endometriosis profunda, a no ser que no haya semen de por medio, de que esté alterado,
yo en principio ni siquiera hubiese indicado un PGTA, pero bueno, seguramente en 4 renglones es muy difícil poder determinar por qué está indicado un PGTA o no. Probablemente el ginecólogo se lo habrá hecho el estudio perfectamente, la anamnesis perfectamente y por consiguiente está indicado el PGTA. Vale. Sobre el PGTA, perdón, había una pregunta. Cuando tenemos un embrión de calidad media, ¿hay un riesgo de hacer el PGTA? O sea, quiero decir, sobre un embrión de calidad media, no sé, un C o algo así, ¿es arriesgado hacerlo? ¿Es mejor hacerlo igualmente? O sea, ¿Es el de 41 años o no? Ese no es. no, otra Vale. pregunta. A ver, cuando es un embrión de calidad intermedia, estamos hablando de un embrión en estadio blastocisto de calidad intermedia, todo va a depender del proceso de congelación y descongelación. Okay. Si tenemos un embrión de calidad media que está congelado, tened en cuenta que ya se ha congelado una vez. Tenemos que descongelarlo, tenemos que sacarle células y tenemos que recongelarlo 2 veces. Y tener un diagnóstico. Tenemos que contar que el centro de reproducción asistida tenga un buen programa de congelación y descongelación, porque vamos a estar manipulando mucho el embrión y si además es de calidad intermedia, podemos cargárnoslo. Con lo cual vamos a tener un diagnóstico, pero probablemente con tanto congelar o descongelar, es posible que nos lo carguemos. No digo que nos lo carguemos, estoy diciendo que tiene que haber un buen programa de congelación y descongelación. Porque imaginemos que sale euploide, no pasa nada. Pero ¿y si sale euploide y tras 2 congelaciones descongelo y me he cargado el embrión? Porque puede pasar. Entonces, si no hay una indicación clara de PGTA, porque sea una calidad intermedia, yo creo que tenemos que seguir para adelante y no hacerle un PGTA porque sí, porque a lo mejor no está indicado y podemos cargar el embrión porque queremos ahora hacer un PGTA. Vale, pero el que afecta al embrión es más la congelación y descongelación que el proceso de PGTA en sí. Sí, exactamente. Pero si no hay congelación, es decir, tenemos blastocistos a día 5 frescos y si son de calidad media, ¿eso sí que les puede dañar el PGTA? A ver, hay un riesgo de un 1 y un 2%, aproximadamente la bibliografía científica, pero es muy bajo ese riesgo. Claro que te lo puedes cargar, al final es una manipulación, pero es muy bajo el riesgo de cargarte un embrión por un PGTA. Corre más riesgo el hecho de estar congelando y descongelando varias veces. Vale. Vale, aquí tenemos una un poco larga. La voy a leer, ¿vale? Tengo 39 años y he tenido un fallo de implantación de un embrión PGTA. Durante el transfer tuve infección urinaria. Acabo de reunir 3 embriones PGTA de buena calidad y antes de hacer la transferencia embrionaria me mandaron una histeroscopia. En esta histeroscopia me salió endometritis crónica que traté con metronidazol y doxicilina. Los embriones los recorté antes de tratar la endometritis. Perdón, ¿Los embriones pueden tener problemas de implantación por la endometritis? No. Antes de hacerme la transferencia, ¿debo hacer una biopsia del endometrio para confirmar la curación? ¿Y cuáles son las causas de la endometritis crónica? O sea, vamos a ir pregunta por pregunta. Bueno, a ver, yo en principio no soy ginecólogo y claro, en ese texto es muy difícil, ¿vale?, determinar. Para mí lo más importante es que estos embriones que tenemos congelados en estadio blastocisto, euploides, no tienen nada que ver, ¿vale?, con la endometritis, ¿vale? O sea que si tú te tratas la endometritis y si el ginecólogo después confirma que está todo correcto, se te hace una preparación endometrial y se te transfieren los embriones, no tiene nada que ver lo que ha pasado anteriormente. Porque los blastocistos, los embriones de PGTA, los euploides, los tenemos congelados. Primero te tienes que tratar. Tener en cuenta una cosa, que en la implantación lo más importante es la receptividad endometrial, el endometrio, y los embriones. Si tenemos un buen endometrio y tenemos unos buenos embriones, las probabilidades de un embarazo son muy altas. Entonces, si tú te tratas la endometritis, si te lo confirma el ginecólogo y si se valora que es el momento de preparar el endometrio,
adelante porque no tiene nada que ver que los embriones se hayan generado anteriormente con la endometritis. Vale. Pero entonces, antes de hacer la transferencia, habría que volver a hacer una biopsia para ver que esté curada. Sí, que lo realice el ginecólogo, que lo valore todo eso. Sí. Vale, vale, perfecto. Vale. Otra persona. He tenido, perdón, 2 abortos en las semanas 7 y 8. Uno fue tras fecundación in vitro en 2022 y otro tras embarazo espontáneo un año después. Tenía 33 y 34 años. Y tengo endometriosis y adenomiosis focal. Ahora tengo 36 y tras 5 transferencias se nos han agotado los embriones. Al segundo aborto hicimos análisis de Veritas en sangre materna, era niña y en teoría venía bien. ¿Es posible que se confundiera con mi sangre? ¿Me recomendarías hacer PGTA en nuevo ciclo? ¿Qué edad tiene ahora actualmente? 36. Pues quizás sí. Pero es que, claro, es que habría que valorar un poquito todo. Pero quizás sí que me iría yo a hacer un PGTA, sí. Probablemente sí. Porque se le han agotado, se ha hecho varias transferencias de embriones buenos. Es por fallos de implantación, o sea, son fallos repetidos de implantación, transfiriendo buenos embriones. O sea, se ha hecho muchas transferencias de FIP con buenos embriones, con lo cual es una indicación clara para poder hacer un PGTA, aunque tenga 36 años. Vale, sí. Fallos de implantación y abortos de repetición es una Claro. Es una indicación clara de PGTA. Al principio no, pero ten en cuenta que ha habido como 4 o 5 transferencias sucesivas con buenos embriones. ¿Qué ha pasado? No ha habido implantación. ¿Por qué? Si morfológicamente son buenos los embriones. Tiene 36 años ya, si se os han agotado ya, adelante y probablemente haya que indicar un PGTA, sí. Vale. Está precisando que su marido tiene la misma edad que ella, o sea, 36, seminograma está normal, excepto teratozospermia. Dice también Sí. que tiene problemas de endometrio, me quedé embarazada con 4,5 milímetros, claro, justo cuando me cancelaron la transferencia. Me dicen mucho que somos jóvenes y que se dañan los embriones. Bueno, ya he dicho que lo de dañar los embriones estamos en un 1 o un 2%. Eso yo creo que es asumible, ¿vale? Porque en medicina no existe el 100% de eficacia. Desgraciadamente, o sea, haciendo las cosas bien, no tenemos ese 100% de eficacia. De hecho, con una bodonación estamos hablando de un 60% de tasa de embarazo, con lo cual, y es la técnica más sofisticada. Pero es que daros cuenta una cosa, los humanos somos los que peor nos reproducimos de los mamíferos. Sí. Los peores. O sea, solamente lo consigue un 20% las parejas jóvenes, cogiendo 100 parejas jóvenes, manteniendo relaciones sexuales sin protección durante un año, lo consiguen el 20% de ellas. O sea, que somos muy malos reproduciéndonos. Malísimos. Por eso digo que es que con la técnica más sofisticada estamos hablando de un 60%. O sea que haciendo las cosas bien, tenemos la tasa que tenemos. Y quien diga por ahí que conseguimos un 100% de eficacia, eso no existe en ningún sitio. No, no existe. No existe. Hay que ser honestos. Bueno, y es verdad que en su caso, si tiene problemas de endometrio, también puede ser una causa de fallo de implantación, un endometrio que no crece. Eso es, eso es. O sea, que habría tratar las dos cosas, ¿no? Hacer el PGTA y también trabajar sobre el endometrio. Claro, exactamente. Si tenemos un endometrio sano, receptivo y unos buenos embriones, ya tenemos mucho trabajo ganado. Vale, sí, claro. Vale, ok. Otra persona, 30 años, endometriosis severa, han diagnosticado... Todas tienen endometrio. Sí, han diagnosticado, bueno, 10% de la población, ¿no? La tiene. Sí. Perdón, entonces, han diagnosticado hidrosalpinx, líquido en trompa, propuesta de operación para cerrar trompas, ya que no se pueden quitar debido a adherencias. ¿Habría que hacer un análisis del útero y endometrio para la posterior transferencia con FIB? Vuelvo a repetir que es que el endometrio lo tenemos que tener bien. Lo tenemos que tener en condiciones. Entonces, eso es el ginecólogo el que tiene que valorarlo. Pero si tenemos embriones congelados, lo tenemos ahí, están congelados. Vamos a tratar perfectamente el endometrio, vamos a prepararlo y en el momento que esté en condiciones, transferirlos.
porque como no estén en condiciones los endometrios, por muchos embriones de buena calidad y por muchos embriones haploides que transfiramos, no se van a quedar, porque necesitan estar implantados en un endometrio que sea receptivo. Claro. Bueno, entonces en este caso sería cerrar trompas. Pues sí. Vale. Perdona, ha comentado que el riesgo de perder al embrión por PGTA es de 1%, ¿no? ¿Es lo que ha Sí, dicho? 1 a correcto, sí. 2%. Sí. Haciendo la técnica de PGTA, haciendo el agujerito y sacando entre 5 y 10 células. Corremos el riesgo de un 1 o un 2% aproximadamente. Tenemos una Mira qué persona bien, aquí que me dice que mi gusta. embrión mosaico cumplió 1 año el sábado y se llama Carmen. Muy bien, Amalia, me encanta. Muy bien, eres una campeona. Sí, sí. Y el mosaico, bueno, la Carmen también es una campeona. Claro, El exactamente. bebé. Muy bien, una Sí, no, valiente. sí, claro. Es Amalia. que yo creo que da mucha esperanza, esta charla porque sí, tenemos tendencia a pensar que los mosaicos son para tirar, pero Pero realmente fíjate, ha estado muy bien el comentario de Amalia, porque yo lo puedo decir y al final la gente pues puede pensar, bueno, de alguna manera está vendiendo su libro, ¿vale? sí, Pero está bien que alguna paciente se haya sí, conectado y sea capaz de decir, mira, yo me transferí un embrión mosaico y tiene un año ya. O sea, que es que esto es real, esto es sí, real. Así que enhorabuena, de verdad que sí, sí, sí. Amalia. Y gracias por comentarlo y por compartirlo. Exactamente, gracias por Sí. comentarlo. Yo tenía una pregunta sobre la caída de los embriones. Un embrión que llega a blastocisto al 6.º día, ¿es un ¿Mm? embrión de menor calidad o simplemente es más lento? Pues fíjate, hasta hace 2 años, ¿vale? Nosotros la clasificación que llevamos en España es que cuando llegaba un embrión al estadio blastocisto en día sexto, aunque fuese de calidad A, imagínate la misma morfología, porque tenemos A, B, C y D, ¿vale? Sí, Un blastocisto A en día 5 es A y un blastocisto A en día 6 baja de categoría un 1, es B, ¿me entiendes? Pero eso es sí. hace 2 años, pero todo eso ha cambiado. Cada embrión lleva sus tiempos, ¿vale? Y su desarrollo y sus divisiones. Entonces, entre día 5 y día 6, la categorización ahora mismo en la actualidad es la misma. Lo mismo no nos da que llegue un embrión a blastocisto de alta calidad morfológica en día 5 que de alta calidad morfológica en día 6. Tienen la misma categorización. Lo importante es que llegue a blastocisto. Una Lo vez haya importante es que llegue a llegado, es blastocisto igual. de buena calidad morfológica. Sí, 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 de buena calidad morfológica. Vale. Había una pregunta por allí que... sí. Tengo 41 años. Hice una CIB y Sí, tengo 2 embriones de calidad media, B, BB. ¿Recomienda hacer el PGTA o al ser solo 2 embriones, mejor transferirlos y ver qué tal? yo haría el PGTA, Vale, personalmente. Tiene 41 años, ¿vale? Entonces, a ver, eh, a mí me gustaría saber qué es lo que tengo congelado antes de o sea, yo he puesto mucho interés en mis embriones que tengo congelados. Son de calidad intermedia y los he generado con 41 años. Voy a prepararme el endometrio, me voy a transferir. Oye, a lo mejor suena la flauta y es euploide, pero imagínate que no, ¿vale? Y ya psicológicamente, de alguna manera, ya no es igual que la ilusión que yo tenía. Y vuelvo a transferirme el segundo y me pasa lo mismo. Y en este periodo de tiempo han pasado 6 meses. Ya tengo que meterme en un PGTA. Yo, ahora mismo, claro, ¿qué voy a hacer? Los tengo congelados, pero yo haría el PGTA. ¿Por qué? Porque quiero saber que lo que tengo son euploides. Y si no, los tiro ujú, y ya me planteo una ovodonación. vale, sí. Porque Para no con perder 41 tiempo, ¿no? años, Sí, claro, pero eso ya depende de cada paciente. Ya os digo, hay pacientes que con un embrión lo tienen claro que quieren hacerse el PGTA porque quieren estar seguras de lo que van a tener congelado y hay otras que teniendo 3 aún tienen sus dudas. Entonces, al final es una decisión de la pareja o de la paciente. sí, Pero yo personalmente, con 41 años y con 2 embriones congelados, sin saber lo que tengo, yo le haría y además de calidad intermedia. sí. Corremos el riesgo de cargarnos el embrión, eso también puede ser.
¿vale? Pero yo me haría el PGTA, por lo menos asegurarme. Vale. Ok. Una persona que llegó tarde y que dice, Ah, perdón, he llegado tarde y algunas dudas. Ser un embrión mosaico quiere decir que ese individuo tendría toda su vida mosaicismo. Eso es interesante, ¿no? Porque algunas de sus células, sin saber cuáles, tendrán siempre alteraciones. Y esto está relacionado con la posibilidad de desarrollar más enfermedades futuras, autismo, dificultades de aprendizaje o cualquier otra, o podría estar relacionado, pero no hay estudios suficientes sobre ello. pues mira, daros cuenta, probablemente o yo pueda ser mosaico o alguno de los que están ahora escribiendo, porque el mosaicismo es una cualidad inherente al ser humano. O sea, nosotros, claro, no sé, yo tengo 52 años, yo no sé si soy mosaico o no, porque yo no me he analizado, pero, pero es que un porcentaje muy alto de la población es que tiene mosaicismo, porque es así. Ninguno es perfecto, ninguno tiene todas sus células haploides. Eso es imposible. Entonces, nosotros en mayor o menor grado tenemos mosaicismo. Tenemos células haploides y células aneuploides. Y eso es así. Porque es una cualidad inherente al ser humano. Lo que pasa es que ahora, con la tecnología que tenemos, podemos saberlo a priori. Pero Sí. eso es así. Y un mosaicismo superior al 50% en teoría no es viable, ¿no? Es lo que decías antes. A ver, es un embrión de alto grado. ¿Qué significa? Que más del 50% de sus células aneuploides es arriesgarte y dependiendo también de los cromosomas, ¿vale? Que tú te lo puedes transferir. Nosotros no lo recomendamos porque las sociedades científicas y la ley de reproducción asistida española no lo considera, pero al final es una decisión que tienen que tomar los pacientes. Evidentemente los de alto grado no, pero los de bajo grado no hay ningún problema. Mm. Y vuelvo a repetir, hay un porcentaje muy alto en la población mundial que somos mosaicos por naturaleza y que estamos aquí y que somos normales y que seguramente pues seremos súper inteligentes y ya está, y nada más. Sí, yo creo Me que quedo... una vez se consiga el embarazo, no hay más problemas de salud con un embrión mosaico que con No, otro claro embrión, que, ¿no? claro que no, no lo es. Porque si no estaremos hablando de enfermedades recesivas que no tienen nada que ver, que no es un PGTA, es un PGTM, pero eso ya es con pacientes que son portadoras de enfermedades genéticas, que es otra cosa que no tiene nada que ver con los mosaicos. Ujú. Sí, no, claro, vale. También pregunta, ¿tener un embrión alto mosaico puede influir en el desarrollo del embarazo, pero no tiene por qué influir en la calidad genética del embrión? Bueno, ya eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Sí. Mm. Vale. Otra pregunta. Si hicimos analítica de Veritas en sangre materna y nos comentaron que venía bien, ¿es fiable del todo? ¿O al ser niña puede haber confusión con mis cromosomas? Yo no Hombre, sé lo que tenemos es personalmente la analítica de Veritas, pero igual lo puedes explicar. análisis de veritas en sangre materna. Y nos comentaron que venía bien. ¿Es fiable del todo o al ser niña puede ser confusión con mis cromosomas? No, el ADN en sangre materna es el ADN en sangre materna. No tiene por qué haber ningún problema, claro. ¿Mm? Ella está Es fiable, preguntando, a ver, fiable del todo. la analítica de Sí, fiable Veritas se del hace en todo. la sangre Seguramente, materna. sí, seguramente en el informe habrá un umbral, ¿vale? Y un porcentaje, ¿vale? Pero claro, ¿es fiable del todo? Tenemos que fiarnos del análisis de sangre materna que se le da, claro, que no era fiable. Es que un médico me dijo que no era fiable del todo, pero mi médico me dijo que sí. Bueno, la fiabilidad la marca el, ¿cómo decirlo? El protocolo que se ha establecido. Y hay un umbral. Por eso digo que 100% no existe nada en medicina, ¿vale? Hay un umbral, ¿vale? A partir de ese umbral, por debajo es indetectable y no podemos fiabilizarlo. Pero en todas las pruebas tiene que haber un 90 y tantos por ciento de fiabilidad. Y se puede fiar perfectamente, ¿vale? El que mi médico me dijo que sí, pero otro que no era fiable del todo, claro que fiable del todo no hay nada. O sea, fiable del todo al 100% no. Él se quería cubrir en salud y decir,
Mira, es que la fiabilidad, es lo que yo estoy diciendo, fiable al 100%, no existe nada en medicina, ¿vale? Pero, en fin, yo sí que quería el análisis de ADN en sangre materna que se le ha realizado. Vale. Debe confiar. Vale. Sí, en el informe venía, pues ya está, ¿ves? Sí, En en el el informe informe venía. venía, sí. Claro, en todas las pruebas viene un umbral. Vale. Y tiene que fiarse. Vale. Yo creo que no hay más preguntas. Yo solo tenía, no sé si hay más, si no las escribís. ¿Eh? Yo tenía una pregunta sobre el PGTA no invasivo. ¿Qué Ajá. opinas tú del PGTA no invasivo? A ver, el PGTA no invasivo, nosotros lo realizamos, ¿vale? En nuestro grupo lo realizamos. Siempre, porque nos sirve como una clasificación más. Aparte, la indicación de PGTA claramente es de PGTA. Y Vale. después tenemos el no invasivo, que es que yo tengo la morfología del embrión, la cinética del embrión, Sí. y además tengo un no invasivo. Analizo el medio de cultivo y si el medio de cultivo me dice que ese embrión tiene una alta probabilidad de más del 85% de euploidía, pues es un añadido que yo tengo a la hora de seleccionar los embriones de la misma categoría para la transferencia. Se trata de priorizar los embriones. Sí. Tengo 5 embriones, morfológicamente son buenos, no tengo indicado un PGTA, pero me voy a hacer un no invasivo. No toco el embrión, analizo el medio de cultivo donde estaba cada uno de esos embriones y yo al final tengo una herramienta más para poder seleccionar el mejor embrión para la transferencia. Priorizo la transferencia, no descarto embriones en este caso. Claro, sí. Vale. Ok. Tratamiento en clínica de fertilidad privada y acaban de llamar de la seguridad social. ¿Cómo gestionarlo? No es sobre mosaico, pero... A ver, mientras una paciente o una pareja tenga embriones congelados, sea donde sea, no puede iniciar ningún tratamiento en ningún otro sitio. Primero se lo tiene que transferir o descartar. Vale. Okay. ¿Vale? Entonces, no puede iniciar en la seguridad social ni en ninguna otra clínica ningún tratamiento si tiene embriones congelados previamente en la clínica anterior. ¿Por qué? Porque el fin de la reproducción asistida es transferir los embriones que se obtienen, no acumularlos. Entonces, no se puede ir haciendo sucesivas estimulaciones a no ser que sea para acumular embriones para hacer un PGTA, pero no es el caso. Sí, vale. Ok. Recientemente, con 46 años, hemos conseguido congelar un embrión mosaico de alto grado, pero me dijeron, hablamos de un posible mosaico de alto grado. Y cuando hablamos de posible es porque lo más probable es que no se trate de un verdadero mosaico. Esto no lo entendí bien, dice la persona. ¿Y qué aconseja sobre la transferencia? Pues yo esto tampoco lo he entendido bien, porque está claro que si es un embrión de bajo grado, y si es de alto grado, es alto grado. Pero decir, hablamos de un posible mosaico de alto grado, eso no, o es de alto grado o es de bajo grado. Y el límite está en los 50. El 50% de euploidía por debajo del 50% es de bajo y del 50 para arriba es de alto grado. Entonces... Vale. Lo que dicen es que es posible que podría dar lugar a un embarazo, pero es muy poco probable, ¿no? O sea, quizá es algo, o sea, la han Es que yo formulado no mal. transferiría embriones de alto grado. Sí, de Además, alto grado, sí. Pero solo han recomienda la ley hecho... de reproducción Vale, asistida, recomienda no transferir embriones de alto grado. vale, Ante la posibilidad, sí. no lo transferiría. Porque no lo recomienda la sociedad científica ni tampoco la ley de reproducción asistida española. Vale, pues parece que su clínica recomienda transferirlo, pero tú no lo harías. No. Bueno, si se lo quiere transferir el paciente, pero tiene que estar muy bien asesorado genéticamente y sabiendo a lo que se arriesga, ¿vale? A Bueno, lo se mejor arriesga estamos... a que no se implante o que tenga un aborto. Exactamente, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor es que está en la línea intermedia, está en el 50%. ¿Hacia Sí. dónde? ¿Es en bajo? ¿Es de alto? Bueno, ante esa tesitura, pues claro, ahí no tiene, no lo sé.
Lo que tiene Sí, que tener un buen asesoramiento genético, ¿vale? sí. Y si el centro recomienda hacérselo, que tenga un buen asesoramiento genético y si al final tira para adelante, pues oye, tiene que asumir los riesgos firmados con un consentimiento, evidentemente. Claro, es que la diferencia entre un 49 y un 51 es un Claro, pues poco... fíjate, por eso dice posible mosaico de alto Sí, grado. sí, por eso, igual está al límite. Vale, No sé, eso ya depende, finalmente depende de la pareja o de la paciente. vale, dice gracias. Vale, pues yo creo que no hay otras preguntas. Voy a revisar por si acaso que no me haya dejado ninguna. Riesgo. Oye, me ha gustado mucho porque ha sido muy activo todo, ¿no? Sí, 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 muchas Sí, preguntas. es verdad. Es que es un tema súper interesante del que no se habla mucho. Sí, y además no quería tampoco enrollarme porque quería dar pie a que la Pues, gente mm, pudieran de alguna manera preguntar y yo, dentro de mis posibilidades, responder a sus dudas. O sea que estoy contento. yo creo que, vale, sí. En la clínica, bueno, a María, con su Carmen de un año. En la clínica donde me hice yo el tratamiento me dijeron que los mosaicos son mosaicos de placenta, que el embrión no es mosaico y que el cariotipo de todos los bebés nacidos de un embrión mosaico es normal. ¿Es así? Sí, bueno, claro, es que las células del trofoctodermo, de donde extraemos las células para hacer el PGTA, el diagnóstico, es que terminan, exactamente, son placenta. En el embrión es que no lo podemos tocar, ya lo he dicho antes. ¿Vale? Sí, Entonces, cogemos células del trofoctodermo, que es lo que va a dar lugar posteriormente a la placenta. En efecto, lleva razón. vale. Y los bebés que nacen sanos son con un cariotipo normal. Ajá. Vale, vale. Pues yo creo que ya está. Bueno, Yo creo que ya está. Muchas gracias por las explicaciones, por el tiempo, por la disponibilidad. De todas formas, si hay más preguntas que no hemos tenido tiempo de contestar, si hay dudas o lo que sea, podéis o contactar a través de la plataforma o desde Instagram a mis respuestas de fertilidad o contactar directamente con la UR Vista Hermosa para tener una consulta con un médico, ¿no? claro, así es. Nosotros les atenderemos lo más rápido y eficazmente posible. Ese es Vale, nuestro objetivo. vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti y a Gra- vosotros. Gracias a todos vosotros y ánimos para todos. Mm. Enhorabuena para el mosaico de un año de Carmen y Sí, muchos a María, ánimos es a los verdad. demás y no dudéis en contactar o con nosotros o con la clínica si tenéis cualquier pregunta o si queréis más asesoramiento. Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, Gracias, a todas. adiós, Adiós, adiós. hasta luego, adiós.